Recientemente, algunos falsos líderes y anticristos han engañado a la gente en la iglesia. Y hay malhechores que perturban la vida en la iglesia. No entiendo por qué pasa esto. Dios es justo. ¿Por qué no castiga ni detiene a esos anticristos y malhechores? ¿Por qué les permite reprimir a sus elegidos y perturbar el trabajo de la iglesia? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? También me sentía confundido con ese tipo de cosas. Pensaba que, como Dios es justo, los malhechores deberían recibir su merecido cuanto antes y el castigo de Dios. Si no, Dios me parecería injusto. Lo vemos de esa manera porque no entendemos la justicia de Dios. Cierto. Cierto. La buena voluntad de Dios y su sabiduría están tras su decisión de permitir que lleguen anticristos y falsos líderes. Tenemos que buscar la verdad y veremos su justicia. Les contaré lo que me pasó. Bien. En septiembre de 2012, estaba a cargo del trabajo en la iglesia cuando conocí a la líder Jan Suo. Descubrí que había pedido a hermanos y hermanas predicar el evangelio de puerta en puerta. Era una grave infracción de los principios. Cierto. Entonces, mi compañero y yo le dijimos, al predicar el evangelio, debemos guiarnos por los principios de la casa de Dios. Lo que estás haciendo los contradice. Y si tenemos a infieles y malhechores en la iglesia, perturbarán el trabajo de la casa de Dios. Además, es peligroso predicar el evangelio de esa forma. Si alguien llamara a la policía, echarías a nuestros hermanos a los leones. Eso es muy Es cierto. verdad. No solo no hizo caso, sino que nos acusó de ser rígidos con las normas. Luego en las reuniones, solía criticarnos a mí y a mi compañero, y decía que entorpecíamos el trabajo de la casa de Dios. Los dos nos sentíamos muy limitados por ella. ¿Cómo podía Eso hacer no algo está así? Tienes razón. En diciembre de ese año, los miembros de nuestra región fueron a predicar el evangelio como Jan Suo les había dicho. Y más de 100 personas fueron arrestadas. ¿Tantas? Sí. Eso fue un gran golpe para el trabajo de la casa de Dios. Pero Jan Suo no mostraba arrepentimiento. Ni una sola vez la vi analizar, ni reflexionar sobre su arrogancia o sobre su notoria imprudencia. Durante noviembre del año 2013, yo estaba encargado de hacer videos. Entonces vi que ella seguía haciendo todo lo que quería con su arrogancia. Criticaba y condenaba a cualquiera que expresase una opinión diferente. Retenía los videos que la gente mandaba para revisar, por lo que los hermanos no podían recibir consejos ni ayuda de la casa de Dios. Hablé con ella sobre algunas carencias que había en su forma de trabajar e hice algunas sugerencias. Pero ella siguió haciendo lo mismo, no escuchaba y decía que el arrogante era yo. En mayo de 2014, me despidió y me envió a casa. Cuando llegué, leí por casualidad algunos principios sobre cómo diferenciar a los anticristos y falsos líderes. Al comparar su comportamiento con el de Jan Suo, me di cuenta de lo arrogante y maliciosa que era su forma de trabajar. Era arbitraria y también dictatorial. No aceptaba la verdad ni las sugerencias de hermanos y hermanas. Reprimía y condenaba a las personas. ¿Acaso no era el comportamiento de un anticristo que odiaba la verdad? Sí, Sí. así es. Ver su comportamiento como lo que era, se sintió como un gran golpe. Durante los 2 años que llevábamos trabajando juntos, había visto su comportamiento y su enfoque. Pero me parecían expresiones de corrupción. Nunca había usado la palabra de Dios para diseccionar su naturaleza o su esencia. Siempre que estaba con ella, yo seguía siendo paciente y tolerante. Esto perjudicaba el trabajo de la casa de Dios. Entonces pensé, si Jan Suo sigue siendo líder de la iglesia, perturbará aún más el trabajo que hace la casa de Dios. Eso Eso es. es. Decidí denunciarla a la casa de Dios. Después de orar a Dios, escribí una carta para denunciarla. Al final de la carta, decidí añadir una cosa más. En aquel momento, había un video con algunos problemas y pedí que la casa de Dios lo investigara y revisara. Después, cuando estaba a punto de enviar la carta, empecé a dudar una vez más. Pensé, ya le he hecho unas sugerencias antes y he señalado los problemas que había en su trabajo. Pero el resultado no fue el que esperaba y me mandó a casa sin poder hacer mi trabajo. Si decido enviar esta carta para denunciarla y por casualidad acaba leyéndola, me acusará de atacar a los líderes y trabajadores. ¿Cómo terminaría yo? Debería olvidarlo. Ahora que estoy fuera será mejor no echar más leña al fuego. Pero después me dije, hoy Dios me ha guiado
para ver que Jansuo sigue el camino de los anticristos. Sí. Si no la denuncio, el trabajo de la casa de Dios se resentirá y los hermanos y hermanas sufrirán más. Sí. ¿No estaría ayudando a Satanás? ¿No estaría haciendo el mal? Sentía un fuerte conflicto entre los intereses de la casa de Dios y de los hermanos, y mis propias perspectivas de futuro. No estaba seguro sobre lo que debía hacer. Durante días me presenté ante Dios para orar y le pedí que me llevase por el buen camino. Luego leí la palabra de Dios. Leamos. Bien. Bien. Debes tener aspiraciones y el valor para ser perfeccionado. Y no debes pensar siempre que no eres capaz. ¿Tiene la verdad favoritos? ¿La verdad puede oponerse a las personas deliberadamente? Si buscas la verdad, ¿te puede abrumar? Si permaneces firme por la justicia, ¿te derribará? Si tu aspiración realmente es buscar la vida, ¿puede la vida eludirte? Si no tienes la verdad, no es porque ésta no te preste atención, sino porque te alejas de ella. Si no puedes ser firme por la justicia, no es porque haya algo malo con la justicia, sino porque crees que no coincide con los hechos. Si no has obtenido la vida después de buscarla muchos años, no es porque la vida no tenga conciencia de ti, sino porque tú no tienes conciencia de la vida y la has ahuyentado. Si vives en la luz y no has sido capaz de obtenerla, no es porque la luz sea incapaz de iluminarte, sino porque no has puesto atención a la existencia de la luz, y por eso la luz se ha apartado de ti en silencio. Si no buscas, entonces solo se puede decir que eres una basura despreciable, y que no tienes coraje en la vida, y que no tienes el espíritu para resistir las fuerzas de la oscuridad. Eres demasiado débil. No eres capaz de escapar de las fuerzas de Satanás que ponen sitio contra ti, y solo estás dispuesto a llevar esta clase de vida segura y protegida, y morir en ignorancia. Lo que debes lograr es tu búsqueda de ser conquistado. Esta es tu obligación ineludible. Si te conformas con ser conquistado, entonces expulsas la existencia de la luz. Debes sufrir adversidades por la verdad. Debes entregarte a la verdad. Debes soportar humillación por la verdad. Y para obtener más de la verdad, debes padecer más sufrimiento. Esto es lo que debes hacer. Amén. 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 Es verdad. Es verdad. Amén. Leer ese fragmento me dio fe y fuerza. Pensé, no dejaré que esa fuerza oscura me venza. Nunca antes había comprendido a Jansuo, pero Dios me había permitido ver su naturaleza, su esencia y el camino que estaba siguiendo. Yo debía tomar una postura y hacer la denuncia. Amén. 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 Pero seguí la filosofía de Satanás. Déjalo pasar si a ti no te afecta por el bien de mi propio futuro. Veía lo egoísta que era, privado de conciencia y de razón. Pensé en los años que llevaba creyendo en Dios y disfrutaba del riego y del sustento de sus palabras. Pero en este momento crucial, ignoraba mi conciencia para proteger mis intereses y descuidaba la casa de Dios. Era una persona desagradecida, mala y despreciable. Al notar eso, pensé, debo actuar con conciencia y sentido de justicia, practicar la verdad y proteger la casa de Dios. Sí. Me presenté ante Dios en oración muchas veces más y tomé una determinación. No importan las consecuencias de escribir esta carta de denuncia. No puedo colaborar con Satanás para proteger mis propios intereses. He visto los problemas de Jansuo. Debo exponer toda su maldad y proteger la obra de la casa de Dios. Amén. Amén. Entonces, envié el informe a la casa de Dios. En ese momento, sentí alivio y una gran sensación de paz en el corazón. Gracias, Gracias a a Dios. Dios. A diario, esperaba con ansiedad que la casa de Dios enviase a alguien para investigar a Jansuo, que los hermanos la viesen como el anticristo que era y que la rechazasen. Sí. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, mi situación empeoró aún más una vez que envié la carta. Oh, En agosto de 2014, la iglesia aceptó dejarme realizar mi tarea de nuevo. Entonces, a mediados de octubre, una líder llamada Lee fue a verme. Con severidad me preguntó, ¿has escrito una carta de denuncia? Le dije que sí. Con una mirada de enfado me dijo, Jansuo se encarga del trabajo, de la iglesia y me comunico con ella. Nunca he visto ni oído nada que indique que sea una falsa líder o un anticristo. Tu carta solo fue un ataque injustificado. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. No esperaba recibir una respuesta así después de 4 meses de espera.
mantuve la calma a pesar de lo que estaba diciendo. Sabía que mi carta sobre Jansuo era fiel a los hechos y también a los principios. De ninguna manera era una falsa acusación. Entonces, la líder Lee me dijo, tu carta de denuncia también solicitaba la revisión de uno de los videos, y la Casa de Dios dedicó 2 meses a investigar y revisar. Eso perturbó el trabajo de la Casa de Dios y ofende el carácter de Dios. Y dijo que esa era la opinión de los líderes superiores. Cuando oí esas palabras, me vi muy afectado. Nunca habría imaginado que mi carta podía causar perturbaciones en el trabajo de la Casa de Dios y ofender su carácter. Si las cosas eran como ella decía, había hecho algo muy grave. De pronto, sentí que me quedaba sin energías y no pude evitar llorar un momento. La líder Lee me dijo, vete a casa y piensa en todo lo que has hecho. Cuando hayas reflexionado, podrás reiniciar tu trabajo. Iba sentado en el bus de vuelta a casa. Estaba realmente confundido y sentía un gran peso en el corazón. Llevaba muchos años creyendo en Dios, pero me había convertido en un agente del mal, perturbando la casa de Dios. La culpa y los remordimientos me estaban consumiendo y no sabía lo que me deparaba el futuro. Llamé a Dios y le pedí que protegiese mi corazón. Sin importar cómo Dios me tratara, yo lo obedecería. Nunca le echaría la culpa a Dios. Así es. Gracias a Dios. Después de orar, me tranquilicé poco a poco. 3 días después de que Lee me enviase a casa, pensé en lo que había dicho y empecé a tener dudas. Cristo y la verdad gobiernan la casa de Dios y hay principios en todo lo que ésta hace, también en su forma de tratar a la gente. Es 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 verdad. verdad. No seguía en el comportamiento temporal de una persona. Sí. Sí. ¿Qué principios seguían Lee y los demás para tratarme así? ¿Acaso era verdad lo que decía la líder Lee? No tenía forma de saberlo en ese momento. Pero sabía que fuese cual fuese la verdad, era Dios quien lo permitía, y a Él debía someterme. Poco tiempo después, un líder de la iglesia me asignó un grupo para las reuniones. Y luego, me asignaron ir a las reuniones en casa junto a mi madre, y ya no nos dejaban hacer nuestros deberes. Entonces entendí que nos estaban haciendo el vacío. Llevaba tanto tiempo creyendo en Dios, y ahora no solo me aislaban en mi propia casa, sino que ya no podía cumplir con mi deber. Me sentía hundido y despojado. En ese tiempo, casi a diario soñaba con que me reunía con mis hermanos y volvíamos a trabajar. Después era incapaz de conciliar el sueño. Las noches eran muy largas, se habían vuelto insoportables. Mi madre sufrió conmigo y me acompañó durante todos esos días. Por las noches la oía llorar. Mientras oraba a Dios, me sentía culpable. Estaba muy triste. Creía que ella sufría por mi culpa. Aquellos días fueron dolorosos y los más duros desde que empecé a creer en Dios. Además de orar a Dios constantemente, no tenía otra forma de aliviar mi corazón. Le pregunté a la líder de mi iglesia si podía volver a hacer mi trabajo. Ella dijo, ¿quieres volver a hacer tu trabajo? Si no reflexionas sobre ti mismo, acabarás expulsado. Al oírla decir esas palabras, me sentí abrumado por la desesperación. Entendí que volver a hacer mi trabajo era una fantasía. Cada semana, los líderes venían a nuestra casa, pero en realidad solo querían preguntar por mí, para saber si difundía ideas negativas o formaba grupos. Cada vez que los líderes venían a nuestra casa a preguntar por mí, yo me sentía muy deprimido. A veces quería preguntarles, ¿por qué me tratan de esta forma? Mi denuncia contra Jansuo se basaba en los principios, pero en vez de investigarla, decidieron encerrarme en mi casa. ¿Hay algo malo en practicar la verdad? Estaba muy disgustado. A ratos me ponía a pensar, ¿por qué practicar la verdad me ha llevado a esto? Creo que Dios es justo, pero no logro ver su justicia en lo que está pasando ahora. Estaba muy confundido. Me aferraba al mínimo, no pecar con mis palabras, ni tampoco culpar a Dios. Me presentaba ante Dios en oración,
y le pedí ayuda para entender su voluntad y no terminar malinterpretándolo. En el momento más difícil y más doloroso, leí unas palabras de Dios. Se las leeré ahora. Bien. Bien. Exactamente, ¿cómo hay que conocer y comprender el carácter justo de Dios? Los justos reciben su bendición y los malvados su maldición. Son ejemplos de su justicia, ¿es esto correcto? Se dice que Dios premia el bien y castiga el mal, y que recompensa a cada hombre por sus actos. Es correcto, ¿no? En la actualidad, no obstante, aquellos que adoran a Dios son asesinados o maldecidos, o jamás han sido bendecidos ni reconocidos por Él. Por más que lo adoran, Él los ignora. Dios no bendice ni castiga a los malvados, pero son ricos, tienen mucha descendencia, y todo les va muy bien. Tienen éxito en todo. ¿Esta es la justicia de Dios? Por tal motivo, algunos dicen, Dios no es justo. Lo adoramos, pero nunca nos ha bendecido. Mientras que, en todas las cosas, a los malvados que se oponen a Él y no lo adoran les va mejor y tienen posiciones más altas que las nuestras. Dios no es justo. ¿Qué os demuestra esto? Os acabo de dar 2 ejemplos. ¿Cuál apela a la justicia de Dios? Algunos dicen, ambos son justicia de Dios. ¿Por qué afirman esto? La idea que se tiene del carácter de Dios está equivocada. Se halla entre sus pensamientos y sus puntos de vista, inmerso en una perspectiva transaccional, o inmerso en una perspectiva de lo bueno y lo malo, una perspectiva del bien y del mal, o una perspectiva lógica. Estas son las perspectivas que aportan a su conocimiento de Dios. Esas personas son incompatibles con Dios y están condenadas a oponerse a Él y quejarse de Él. Dios hará lo que deba hacer y su carácter es justo. La justicia no es justa ni razonable. No se trata de igualitarismo, de concederte lo que merezcas, de pagar por el trabajo que hayas hecho, ni dar lo que merezcas a tenor de tu esfuerzo. Esto no es justicia. Supongamos que Dios hubiera descartado a Job después de que éste diera testimonio de él. Dios también habría sido justo entonces. ¿Por qué se denomina justicia esto? Si algo concuerda con las nociones de la gente, resulta fácil decir que Dios es justo. Pero si considera que no concuerda, o si es algo que no comprende, le resultará difícil decir que Dios es justo. La esencia de Dios es la justicia, aunque no es fácil comprender lo que hace. Todo cuanto hace es justo, solo que la gente no lo entiende. Cuando Dios entregó a Pedro a Satanás, ¿cómo respondió Pedro? La humanidad es incapaz de comprender lo que haces, pero todo cuanto haces tiene tu benevolencia, en todo ello hay justicia. ¿Cómo sería posible que no alabara tus sabias obras? Hoy has de entender que Dios no destruye a Satanás para enseñar cómo los ha corrompido Satanás y cómo los salva Dios. Al final, debido al grado en que Satanás ha corrompido a las personas, éstas contemplarán el monstruoso pecado de la corrupción de Satanás en ellas. Y cuando Dios destruya a Satanás, contemplará la justicia de Dios y verá que contiene su carácter. Todo cuanto hace Dios es justo. Aunque pueda resultarte incomprensible, no debes juzgarlo a tu antojo. Si dices que Dios no es justo, por algo que te parece irracional o va contra tus nociones, estás siendo completamente irracional. Algunas cosas le parecían incomprensibles a Pedro, Pero sabía que la sabiduría de Dios estaba presente. y que esas cosas albergaban su benevolencia. Los seres humanos no pueden comprenderlo todo. Hay muchísimas cosas que no pueden entender. Por lo tanto, no es fácil conocer el carácter de Dios. Amén. Amén. Las palabras de Dios brillaban como una lámpara en la oscuridad y de repente logré comprender. No podía ver la justicia de Dios. Intentaba comprenderla utilizando mis nociones y suposiciones. Cuando veía a esos anticristos y falsos líderes que perturbaban la casa de Dios, creía que denunciarlos siendo fiel a la verdad era un acto bueno y justo, y que me haría merecedor de su favor y protección. Pensaba que el problema se resolvería de inmediato, y que solo era la justicia de Dios. Pero luego de que yo hiciera esta denuncia, seguían en sus puestos y se comportaban con la misma arbitrariedad, mientras yo me veía reprimido y aislado por lo que había pasado. En ese momento empecé a dudar de la justicia de Dios. Después de leer la palabra de Dios, entendí por fin que la esencia de Dios es justa.
Sus acciones siempre expresan su justicia, aunque no coincidan con nuestras nociones. Amén. Es como las pruebas de Job. Era un hombre perfecto, a ojos de Dios. Pero Dios se lo entregó a Satanás y le arrebató toda su riqueza y a sus hijos. Así es su justicia. Amén. Amén. Job despreciaba el mal y confiaba en su fe para ser un testimonio firme y sólido de Dios. Lo bendijo con una larga vida, más riquezas y también mejores hijos. Fue justicia de Dios. Así es. Así es. Sí. Imaginemos que después de ser testimonio de Dios, Dios lo hubiera destruido. También eso habría sido la justicia de Dios. Así es. Sí. La esencia y el carácter de Dios son inherentemente justos, así que todo lo que hace es justo. Amén. Amén. Entonces pensé en Pedro, que pasó por cientos de pruebas y refinamientos, y seguía alabando la justicia de Dios. No podía comprender lo que pasaba, pero confiaba en que la justicia y la sabiduría de Dios estaban detrás. Sí. También en mi caso, yo no entendía realmente la justicia de Dios, sino que la valoraba en función de si el aspecto y el resultado de las cosas se correspondía con mis nociones. Cuando lo que Dios hacía encajaba en mis nociones y me beneficiaba, yo creía en su justicia. Cuando Él me ponía en situaciones que no me beneficiaban, de inmediato empezaba a dudar de su justicia. Y creía que lo que Él había hecho era injusto. Aunque yo jamás culpaba a Dios abiertamente, siempre discutía con Él en mi corazón. Entonces vi lo insensato que había sido. Dios no era injusto, era yo quien no entendía a Dios. Estaba siendo egoísta y falso. No buscaba la verdad ni aprendía de la situación que Él había creado para mí, sino que discutía y me obsesionaba por mi futuro y mis intereses. ¿Cómo no iba a sentirme mal y caer en la oscuridad y el dolor? Sí. Por fin, comprendí la voluntad de Dios. Dios estaba usando esta situación para corregir mis opiniones erróneas para que no volviese a intentar entender su justicia a través de mis nociones. Por fin sentí que entendía lo que estaba pasando. Me presenté ante Dios en oración para someterme a sus disposiciones y a comprenderlo en esta situación. Gracias a Dios. Entonces, leí estas palabras de Dios. La mayoría de la gente no entiende la obra de Dios. Es cierto que no es fácil de entender. Hay que saber que la obra de Dios responde a un plan y que todo se lleva a cabo en el tiempo de Dios. El hombre es incapaz de comprender lo que Dios obra y cuándo lo obra. Dios lleva a cabo cierta obra en cierto momento y no se demora. Nadie puede destruir su obra. Hacerlo según su plan y su propósito es el principio por el que Él obra, y nadie lo puede cambiar. En ese principio has de ver el carácter de Dios. Todo lo que Dios hace es necesario y posee un sentido extraordinario, porque todo lo que lleva a cabo en el hombre concierne a su gestión y la salvación de la humanidad. Naturalmente, la obra que Dios realizó en Job no es distinta, aunque Job fuera perfecto y recto a los ojos de Dios. En otras palabras, independientemente de lo que Él hace, o de los medios por los que lo hace, del coste o de su objetivo, el propósito de sus acciones no cambia. Su objetivo consiste en introducir en el hombre las palabras, los requisitos y la voluntad de Dios para él. Dicho de otro modo, es infundir en el hombre todo lo que Dios cree positivo de acuerdo a sus pasos, permitiéndole comprender su corazón y entender su esencia, así como obedecer su soberanía y sus disposiciones, para que él pueda alcanzar el temor de Dios y apartarse del mal. Todo esto es un aspecto del propósito de Dios en todo lo que él hace. El otro aspecto Es que siendo Satanás el contraste y el objeto de servicio en la obra de Dios, el hombre queda a menudo en sus manos. Este es el medio que Dios usa para que las personas vean en las tentaciones y ataques la maldad, la fealdad y lo despreciable que es Satanás, provocando así que las personas lo aborrezcan y puedan reconocer lo que es negativo. Este proceso les permite liberarse gradualmente del control de Satanás, de sus acusaciones, interferencias y ataques, hasta que, gracias a las palabras de Dios, su conocimiento de Él y su obediencia a Él, así como su fe en Él y su temor de Él, triunfen sobre los ataques y las acusaciones de Satanás. Solo entonces se habrán liberado por completo del campo de acción de Satanás. Amén. Amén. Amén.
Es verdad. Las palabras de Dios me mostraron que actúa siempre con principios y en el momento que Él decide, y que su justicia y su sabiduría están siempre ahí. Cierto. Cierto. Yo creía que la justicia de Dios era una venganza inmediata y que los que hacían el mal recibían su castigo inmediatamente. Pero si sucediera como yo imaginaba, ¿cómo iba a exponer Dios a todo tipo de personas para que sus elegidos alcanzasen el conocimiento? Así es. Dios permite que aparezcan anticristos y falsos líderes en la iglesia y los utiliza para ayudarnos a crecer en la vida, para hacernos buscar la verdad y alcanzar el conocimiento. Sí. Cuando identificamos a esas personas usando los principios de la verdad, es cuando comprendemos y entramos realmente en la verdad. En ese momento, los anticristos ya han cumplido su función. Amén. Gracias a Dios. Aunque algunos anticristos y falsos líderes estaban en posiciones de poder en la iglesia y parecían capaces de engañar a algunos, Cristo y la verdad seguían reinando dentro de la iglesia, por lo que serían descubiertos y expulsados antes o después. Sí. Amén. Amén. También me di cuenta de la insidiosa y maligna naturaleza de los anticristos, carentes de humanidad. Solo se preocupan por el prestigio y el estatus, no por los elegidos de Dios. Cualquiera que se enfrente a sus intereses se convierte en una piedra que estorba en su zapato. Entonces atacan a esa persona para vengarse. Y no paran hasta acabar con ella. Ellos se comportan exactamente igual que el demonio Satanás. Es cierto. Si no se expulsa a los anticristos, los elegidos de Dios no tendrán paz para vivir la vida de la iglesia y cumplir con su deber. Sí. Dios permitió que me sucediera para que yo pudiera ver claramente en esa gente la forma como engañaban y le causaban daño a otras personas, para reconocer su naturaleza y su esencia, identificar sus falacias heréticas y escapar de su control y su engaño. Dios también quería que aprendiera de sus errores para no ir por el mal camino. Todo eso me hizo ver que Dios estaba creando esa situación para salvarme y también perfeccionarme. Sí. Como dice la palabra de Dios, con la ayuda de cosas adversas y negativas y empleando manifestaciones de Satanás, como sus acciones, sus acusaciones, sus perturbaciones y sus engaños, Dios te permite ver claramente el detestable rostro de Satanás. Y de esta forma Dios perfecciona tu habilidad para que puedas reconocer a Satanás, para que puedas odiarlo y renunciar a él. Amén. Amén. Doy gracias a Dios por guiarme y hacerme entender sus grandes esfuerzos y por sacarme de la oscuridad. Gracias, Gracias, a Dios. Gracias a Dios. En enero de 2015, escribí otra carta denunciando a Jansuo. Una vez más, esperé ansioso todos los días a que la casa de Dios enviase a alguien para investigarla. Pero pasaron 2 meses y yo seguía esperando que alguien viniese a ver qué pasaba. Nuestra líder venía a hablar conmigo una y otra vez. Me preguntó, ¿tienes algún problema con Dios o con la casa de Dios? Empecé a preocuparme una vez que dijo eso y pensé lo siguiente. No sé qué pasará ahora conmigo por haber enviado esa carta. Ya estoy aislado y alejado de los demás. Si pasa algo más seguro, que me expulsarán de la iglesia. Entonces me di cuenta de que estaba volviendo a dudar de la justicia de Dios. Me apresuré a acudir ante Dios en la oración. Dios, reconozco absolutamente tu justicia, y creo que Cristo y la verdad gobiernan la casa de Dios. Pero cuando el tiempo y los hechos me ponen a prueba, me doy cuenta de que tengo poca fe y que todavía no entiendo bien tu justicia. Quiero abandonar mis intereses y someterme a tus decisiones. Guíame para entender tu voluntad. Leí un fragmento de la palabra de Dios que me gustaría leer ahora. Está bien. Para quien aspire a amar a Dios, no hay verdades imposibles de conseguir, y ninguna justicia por la que no puedan permanecer firmes. ¿Cómo debes vivir tu vida? ¿Cómo amar a Dios y usar este amor para satisfacer su deseo? No hay asunto mayor en tu vida. Sobre todo, debes tener este tipo de aspiraciones y perseverancia. Y no debes ser como esos peleles y sin agallas. Debes aprender cómo experimentar una vida que tenga sentido y cómo experimentar verdades significativas. Y de esa manera no debes tratarte a la ligera. Sin darte cuenta, tu vida te pasará por alto. Después tendrás otra oportunidad para amar a Dios. ¿Puede el hombre amar a Dios una vez que haya muerto?
debes tener las mismas aspiraciones y conciencia que Pedro. Tu vida debe tener sentido y no debes jugar juegos contigo mismo. Amén. Amén. La palabra de Dios me hizo ver que Él perfecciona nuestra ansia de verdad y justicia y nuestra resolución de amar a Dios. Amén. No importa con qué dificultades nos encontremos, no podemos retroceder. Debemos vivir para Dios y para la verdad. No podemos inclinarnos ante Satanás. Solo entonces alcanzaremos la verdad. Amén. Amén. Pero yo no tenía esa resolución ni esa fuerza de voluntad. Aunque oraba y me comprometía ante Dios a proteger la obra de su casa y practicar la verdad. En el momento en que las fuerzas del mal se alzaban, temía que me silenciaran y me acobardaba. Me di cuenta de que aún no comprendía bien la justicia de Dios y que solo pensaba en mí mismo cuando había algún problema. Sí. Entonces me vino a la mente algo que dijo Dios. Dios dice, los malvados deben ser castigados. Sí, pensé, la palabra de Dios se cumplirá y lo que Él cumple dura para siempre. Los que hacen el mal sufrirán el castigo de la justicia de Dios. No importa cuánto tarde, ni cómo suceda. La palabra de Dios se cumplirá al final, pase lo que pase. Así es. Entonces pensé, tengo que abandonar mis nociones, rechazar mi carácter satánico engañoso, confiar en la palabra de Dios y en su justicia. No me inclinaré ante Satanás. Sí. Sí. Cuando lo comprendí, me tranquilicé poco a poco y dejé de preocuparme. Gracias, Gracias a a Dios. Dios. En abril de 2015 empecé a recibir cartas de la líder Lee y de otros líderes y trabajadores que me hablaban de cómo se habían dejado engañar por Jan Suo y me habían causado un gran daño. Todos se disculparon. En su carta, la líder Lee llegó a admitirlo. No fueron los líderes superiores los que te acusaron de perturbar a la iglesia. Fue Jan Suo. Entonces supe que Jan Suo había leído mis 2 cartas de denuncia. Para salvarse preparó argumentos para hacer que me expulsasen. Algunos líderes y trabajadores vieron sus errores y enviaron una denuncia conjunta a la casa de Dios. Gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. Luego, al leer todas esas cartas, dejé escapar un suspiro de alivio. Me arrodillé ante Dios y empecé a llorar. En ese momento me sentía en deuda con Dios. Llevaba muchos años creyendo en Dios, pero siempre había visto su justicia a través de las lentes de mi imaginación. Cuando había algún problema, intentaba hacerlo encajar en lo que yo imaginaba. Si no funcionaba, lo entendía mal y culpaba a Dios. Pero Él no consideró mi debilidad ni mi corrupción y me guió a través de esos insoportables momentos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta experiencia me hizo ver que Dios usaba la batalla espiritual de identificar y denunciar a esos falsos líderes para corregir mis nociones y hacerme entender en verdad su justicia. Amén. También me hizo entender que veía todo lo que Dios hacía a través de la lente de mi imaginación. Estaba blasfemando y limitando a Dios y ofendía su carácter. Cierto. Cierto. Esta experiencia me hizo ver que la esencia de Dios es justa. Amén. Todo lo que Dios hace y dice, coincida o no con las nociones de las personas, es una revelación de su carácter justo. Amén. Amén. Leamos la palabra de Dios. Bien. 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 Dios Todopoderoso dice, El carácter justo de Dios es la propia esencia verdadera de Dios. no es algo que haya sido escrito o moldeado por el hombre. Su carácter justo es su carácter justo y no tiene relación o conexión alguna con nada de la creación. Dios mismo es Dios mismo. Él nunca pasará a ser una parte de la creación. E incluso si se vuelve un miembro de los seres creados, su carácter y esencia inherentes no van a cambiar. Por tanto, conocer a Dios no es como conocer un objeto. Conocer a Dios no es diseccionar algo, ni es lo mismo que entender a una persona. Si el hombre usa el concepto o el método de conocer un objeto o entender a una persona para conocer a Dios, entonces nunca serás capaz de alcanzar el conocimiento de Dios. Conocer a Dios no depende de la experiencia, ni tampoco de la imaginación. Y por tanto,
No debes imponer nunca tu experiencia o imaginación sobre Dios, no importa cuán rica pueda ser tu experiencia y tu imaginación, siguen siendo limitadas. Aún más, tu imaginación no se corresponde con hechos, y mucho menos con la verdad, y es incompatible con el verdadero carácter y esencia de Dios. Nunca tendrás éxito si confías en tu imaginación para entender la esencia de Dios. El único camino es este: aceptar todo lo que viene de Dios y después experimentarlo y entenderlo poco a poco. Habrá un día en el que Dios te esclarezca para entenderle y para conocerle verdaderamente, debido a tu cooperación y a tu hambre y sed de la verdad. Amén. Gracias a Dios. En mayo de 2015, ese anticristo, que era Yansuo, fue expulsado. La iglesia también se ocupó de sus cómplices. Cuando leí la noticia de su expulsión, sentí en el fondo del corazón que Dios es justo. La verdad y Cristo reinan en la casa de Dios. Amén. Amén. Gracias a Sí, es Dios. verdad. Dios es sabio. Así Sí, es. así es. Gracias a Dios. Es muy Maravillosa sabio. Sí. experiencia. Sí.